La tecnología va a cambiar la forma de dar clases, nos va a salvar a todos, al contrario, nos va a hundir, va a hacer que haya menos maestros, más maestros, que se aprenda más, que se aprenda menos. La tecnología es un gran interrogante, pero la pregunta en la educación, ¿pasa alrededor de la tecnología? Bueno, esa es la primera pregunta que le vamos a hacer a Fabio Tarasov, que es máster en Comunicación y Tecnología Educativa, y lo hemos invitado para hablar de la educación en línea. Y vamos a arrancar por esto. Vamos a arrancar sobre si la educación pasa por la tecnología. ¿La tecnología es tema de la educación? Bien, gracias por la invitación, buenas tardes. Qué buena pregunta, y yo debería dar la respuesta categórica. Y hay una respuesta categórica. Claramente, el futuro, o cuando pensamos en la educación del futuro, no tenemos que pensar en la tecnología. La tecnología la tenemos que invisibilizar y pensar que lo más importante es lo que hacemos con la tecnología, es cómo las decisiones que tomamos para usar esa tecnología. Porque podemos tener tecnología súper moderna, podemos pensar la tecnología que van a inventar de acá a 20 años y seguir haciendo educación tradicional. ¿Y a qué llamo a educación tradicional? A educación donde todavía se piensa que la función del maestro es enseñar y la función del alumno es escuchar. Entonces, transmisión de conocimiento. Solo transmisión. Ahora, la tecnología, nosotros estamos en una plataforma, estamos presentando una plataforma educativa que se llama TICMAS, estamos en el auditorio de TICMAS aquí en la Feria del Libro, y probablemente la gente en casa o los que están aquí escuchando sepan que acá está muy ruidoso porque hay un montón de gente transitando, entran, van a una estación de juegos, hacen un experimento con un docente, se van a otro. Mientras tanto hay gente firmando libros. El contacto con el otro está presente. Pero la tecnología, ¿cómo impacta en el contacto, en esa idea de docente y alumno? Bien. Algo por ahí muy importante y que define lo que nosotros, en donde yo trabajo, entendemos por una buena... Tenés que hablar, me dicen, más cerca de la boca. Perfecto, mira cómo cambió ahí. todo. Sí. ¿Qué sería una buena propuesta de educación en línea, o sea, educación a través de la computadora? Es si nos imaginamos que la computadora es como una gran mesa de trabajo, un gran punto de encuentro, una mesa de una cafetería, donde la gente entra ahí a conversar con el otro, a construir con el otro, a debatir con el otro. O sea, cuando voy a un espacio en línea para aprender, no tengo que ir solamente a recibir contenidos, a que me hablen o a leer, sino lo que yo tengo que tener son desafíos para dialogar con otros y construir algo con otros. En ese hacer, cuando yo más hago, más aprendo. Si solo leo, no aprendo. Estamos hablando sobre educación en línea sobre todo, pero hay una idea que se dice es que hoy un adolescente tiene una atención de alrededor de 20 minutos en el aula. Por ahí, cuando yo era adolescente, estoy hablando de historia muy antigua, pero yo también fui adolescente, se decía que la atención era de 40 y por eso la hora duraba 40. Ahora se dice que la atención de un adolescente dura 20. ¿Y en línea cuánto dura? Bueno, es que ahí esa es una medición pensando en otro tipo de educación. Porque cuando uno piensa que uno aprende a través del desafío, y cuando vos le pones a un adolescente un desafío que lo desafíe de verdad, el adolescente se va a quedar toda la noche sin dormir, porque tiene algo que lo motiva a hacer algo. O sea, cuando quiere jugar o cuando está investigando algo en internet de sus cosas, no son 20 minutos lo que le dedica, le puede dedicar toda la noche. El desafío de la educación es generar esa motivación, ese desafío para que él, pueda aprender con su propia energía. ¿Cómo se hace una educación personalizada en línea? Bueno, el desafío de la educación en línea mezcla, por un lado, el saber usar la tecnología, pero tiene algo muy importante que es el docente. Hay algo tecnológico y artesanal al mismo tiempo, porque hoy por hoy no podemos hacer ninguna educación en línea de calidad si no hay un docente que esté atrás. Y en un docente me refiero al que te acompaña, al que te corrige, al que le podés consultar algo, al que te plantea nuevos desafíos y vos vas resolviendo las cosas. Entonces, el docente tiene mucho saber, tiene este saber artesanal de cómo ir flexibilizando o doblando las cosas. Entonces, si bien en una propuesta en línea hay un esquema general, un buen docente en línea
puede ir eligiendo los desafíos que son más apropiados para una persona o para otra persona. En la mesa anterior había dos doctores, uno en Ciencias Sociales y otro en Lingüística, Francisco Alvarelo y Silvia Geldes, y ellos decían que dependiendo del dispositivo se firma un pacto de lectura distinto, lo cual tiene muchísima lógica. El libro tiene un pacto de lectura, el e-reader tiene un pacto de lectura, la tablet tiene un pacto de lectura distinto. Eso también provoca que se consuma, o que se lea, pero que se consuma de distinta manera. En el uso mediado por tecnología, en la educación mediada por tecnología, ¿también hay pactos distintos entre docente y alumno? Hay un pacto que tiene que ver con el compromiso para estudiar. Es un pacto un poco diferente porque uno administra su tiempo, ¿sí? En una situación presencial, de alguna manera uno firma que va a estar presente en clase una cantidad de minutos y físicamente está sentado, aunque mentalmente no sabemos en dónde está, pero bueno, físicamente está sentado. En la educación en línea, digamos, depende mucho de cómo uno regula su voluntad de trabajar. Entonces uno tiene que ir haciendo las cosas por sí mismo, pero por supuesto que la idea es que uno lo pueda hacer acompañado. En el sentido que si alguien está haciendo un curso en línea y se siente solo, entonces yo le voy a decir, tu curso no es bueno. Si te sentís solo y estás solo, hay algo en ese curso que está mal, porque no por ser en línea es en solitario. No por ser en línea tiene que ser solo haciendo clic en pantallas. Entonces, es un pacto distinto. Y de alguna manera, por ahí, retomando acá la idea de los pactos, cuando se promociona mucho la educación en línea, por el hecho de vender, te la venden, estudia como quieras y donde quieras. Y es falso. Es falso por dos motivos. Primero, porque te da la idea de que estudiar en línea es una pavada, que no hay compromiso y no hay trabajo. Y la verdad es que hay más trabajo, porque te tenés que sentar, calentar silla y romperte la cabeza para trabajar. Y segundo, que hay tiempo. Necesitas un tiempo preciso, o sea, un tiempo que no es el colectivo, que no es el subte, que no es en un café a las apuradas. Entonces, si bien se flexibiliza mucho porque no tenés que ir en una institución, el estudiar en línea requiere tiempo, compromiso, y es un pacto que uno tiene con la institución, pero sobre todo con uno mismo. ¿Estudiar en línea va más allá del Moodle? O sea, ¿va más allá del tipo de plataforma elegida? Totalmente. O sea, estudiar en línea, el desafío de pensar una propuesta en línea tiene que ver, pensemos todas las maneras que tenemos nosotros de aprender. Uno no aprende solo leyendo, uno aprende haciendo, imitando, construyendo, corrigiendo a los otros. Hay millones de maneras de aprender. La idea es, en un entorno en línea, poder reproducir o reconstruir o crear situaciones donde uno pueda utilizar todas esas formas de aprender. El Moodle es una plataforma que de alguna manera nos ordena y ordena las cosas y tiene los recursos y herramientas que uno usa principalmente. Pero hay mucha vida más allá del Moodle. Bueno, te pregunto por el Moodle porque Moodle fue una plataforma que en un momento tuvo una explosión de uso muy grande, pero lo que hacía era replicar la institución educativa, pero en la computadora. O sea, no le agregaba algo nuevo. Lo que hacía era la foto es, hoy se estudia en el aula así, bueno, nosotros creamos esta aula de esta manera. ¿Hay alguna experiencia que le haya puesto reingeniería a la educación ya desde el online? Sí, en realidad el éxito del Moodle fue que se adaptaba muy bien a la escuela y reproducía estas metáforas de aula, de clase, que de alguna manera nos remitían a una cafetería. Recuerdo. Claro. Bueno, en realidad uno puede, lo que nosotros llamamos hackear al Moodle. Uno puede estirarlo al Moodle, estirarlo en decir, bueno, vamos a hacer cosas para las cuales no está pensado y se pueden hacer. Y eso Moodle lo permite porque es un software de código abierto y permite que la gente lo manipule, lo use a su gusto. Y eso que yo hago para mí sirva después para otra institución que lo quiera utilizar. Es parte, digamos, del espíritu del software libre. Y uno puede diseñar una propuesta de educación en línea en cualquier lugar, a veces sin una sola plataforma. Puedo agarrar una herramienta de acá, otra herramienta de allá, un poquito de acá y un poquito de allá, y armo mi propia propuesta que se llamará curso, que se llamará experiencia, que se llamará lo que quiero, y puedo utilizar la cantidad de recursos disponibles que hay en Internet.
Pienso con respecto a las experiencias, cómo se controla o cómo se audita. Por ahí es una palabra un poco antipática, pero cómo se audita una experiencia de aprendizaje en línea. Yo estudié licenciatura en tecnología educativa, nunca hice la tesis, pero terminé en la UTN. Y en aquel momento era la explosión del Second Life. ¿Te acordás del Second Life? Sí, sí, claro. Antes de que existieran redes sociales y Facebook, había una plataforma que se llamaba Second Life, donde la gente se metía ahí adentro y tenía una segunda vida en internet, que le podías poner un avatar, tus vestidos, tu ropa, todo lo que quisieras a ese muñeco. Y habían inventado aulas en ese Second Life. Entonces vos podías estudiar en Harvard, pero en Second Life. Nunca supe si se auditaba, si había una forma de decir, mira, este aprendizaje es significativo, o si era algo únicamente comercial, ¿no? Entonces mi pregunta, para darle un marco actual, es ¿de qué manera se puede estudiar, se puede analizar, se puede evaluar cómo se está dando clase en línea? Bueno, ese es un trabajo interesante. ¿Cuál es? Evaluar la calidad. Cuando uno piensa de cómo se evalúa la calidad y vos pensás en las instituciones normales, en una universidad, las universidades normales se evalúan por el rango del CV del profesor y un programa. Un programa que es una definición de objetivos y nada más, ¿verdad? Y contenidos. Y eso es lo que se usa para medir la calidad, pero eso en realidad no dice nada de lo que sucede en el aula. Nada. Cuando se quiere pensar en la educación en línea, se reproduce un poco lo mismo. Bueno, queremos ver el programa y queremos ver una clase. Y se entiende la clase por el contenido. Pero en realidad, si yo tengo que pensar qué define la calidad de una propuesta en línea, es la actividad. Yo me pregunto, ¿qué están haciendo los alumnos para aprender? ¿Cuál es la actividad que hacen para aprender? Cuando yo entonces puedo ver y darme cuenta que hacen una actividad significativa, entonces esta propuesta es buena. Cuando veo que la única actividad es leer y completar un multiple choice de preguntas y respuestas, digo, bueno, acá no están aprendiendo nada y la propuesta no es buena. No, entonces no solamente hay que traquear lo que hace el alumno, sino mirar lo que está haciendo, lo que le están proponiendo hacer. Exactamente, sí. ¿Qué está haciendo para aprender? Es la pregunta. O sea, es muy fácil, es casi sentido común. ¿Qué está haciendo el alumno para aprender? ¿Está solo leyendo o está haciendo algo? Y ese algo que está haciendo, ¿es significativo a lo que tiene que aprender o no? Y es eso. Y se pueden hacer muchas cosas en un entorno en línea. Digamos, a partir de que tenemos la web colaborativa, en donde existen estos espacios donde la gente puede escribir juntos, construir juntos y dialogar, se abrieron un montón de posibilidades para hacer cosas juntos y promover un aprendizaje social que antes no era posible. Bueno, es interesante esta puerta que abrís, porque vos estás dando clases en Flaxo hace 15 años en aprendizaje en línea. 15 años atrás era 2004. 2004 son una década y media donde la tecnología se ha revolucionado al punto de tener una computadora en tu bolsillo. Entonces, ¿cómo se ajustó y cómo se acomodó al signo de los tiempos la educación en línea? Bueno, pasamos en el 2004, todavía vivíamos en la idea de que la educación en línea era la universidad que llamamos la universidad PDF, o sea, la universidad donde eran todos textos que había que leer. Y eso tenía que ver con que se reproducía o venía de la idea de que la web servía para llevar la información a todos lados, era la autopista de la información, y entonces lo que antes se tenía que trasladar por libros o por fotocopias, ahora se podía trasladar por la web. Era un poco la idea de la educación a distancia. ¿Entendés? Bueno, ¿para qué sirve la educación o cuál es el problema de la educación a distancia? El problema de la educación a distancia es la distancia. Hay alguien que sabe que es el profesor y hay alguien que aprende que no está cerca. Entonces, uso la tecnología como un puente. Le mando la información. El puente puede ser el libro, el puente podía ser el internet, que le podía llegar. En su momento fue un gran avance, pero ahora me doy cuenta de que nos damos cuenta de que, bueno, cambiamos a este modelo de donde la web no tiene que ser un puente para transmitir información, sino que tiene que ser un lugar de encuentro para construir. A partir de la posibilidad de las tecnologías colaborativas, eso nos abrió muchísimo la posibilidad de hacer cosas juntos y nos abrió también la posibilidad de llegar a la conectividad de nuestro país, que todavía le falta, pero
en el 2004 había cosas que no se podían hacer en ciertas provincias y a lo largo del tiempo hemos podido lograr que alguien que está en Abrapampa, en Jujuy, trabaje con alguien que esté en Ushuaia y tengan, digamos, un encuentro significativo para hacer algo, y eso es importante. El docente en una educación en línea, en un momento de enseñanza-aprendizaje en línea, el docente es un curador, sigue siendo la figura del andamiaje que uno aprendió cuando fue al profesorado, o el docente es únicamente un contralor del conocimiento. El docente es todo. El docente es el que es un realizador casi cinematográfico. Pone la mise en scène de las cosas. Piensa qué va a suceder en este espacio, cómo van a actuar los actores, quién va a entrar, qué van a hacer. Es un arquitecto porque de alguna manera visualiza el espacio de la plataforma y piensa qué se puede hacer. Es el que da el andamiaje, es el que corrige, es el que acompaña, es el que da, digamos, entusiasmo. O sea, tiene muchísimas funciones y se suman a la función del docente y sigue siendo importantísimo. Digo, la calidad de la propuesta en línea tiene que ver también con la calidad del docente. Un docente tradicional, como mi caso, yo tengo 26 años de aula, ¿puedo dar clase online? ¿Necesito capacitarme de alguna manera o la traducción es casi simultánea? La traducción no es simultánea porque el entorno en línea tiene como un lenguaje propio, una vida propia, unas dinámicas propias. Lo que sucede es que aquellos que son docentes que en la realidad, en el entorno presencial, ya tienen una propuesta basada en la actividad o basada en que el conocimiento se construye, les es más fácil pensar eso mismo en un entorno virtual. Es decir, aquel que ya piensa que se aprende haciendo, lo puede hacer más fácil en un entorno en línea, entendiendo las cosas básicas que tienen que ver con las características del medio. Decís se aprende haciendo y pienso en la cultura maker, que es un paradigma muy presente hoy en día en la educación. ¿Cómo se hace esa cultura maker para llevar al online? Bueno, la cultura maker, digamos, me parece que atraviesa toda la red, porque lo que sucede hoy es que cuando uno quiere hacer algo, siempre sabe que encuentra un tutorial para cualquier cosa. Sí, es cierto. Entonces, el maker sabe que encuentra en la red, puede encontrar cualquier cosa. Entonces, me parece que el entorno en línea, me parece por ahí acá lo estamos planteando como una dicotomía, y por ahí tenemos que ver, bueno, que a veces hay combinaciones excelsas entre lo virtual y lo presencial, que se potencia muchísimo, donde vos podés tener algunas situaciones presenciales de encuentro, de discusión, de disparar algunos problemas y después algunas semanas o tiempo X para estar en línea y después reencontrarse. Entonces, los encuentros makers se pueden plantear de esa manera, combinando, llegando a lo mejor de los dos mundos. Pero bueno, lo maker me parece que atraviesa toda la red. Te hago la última pregunta, Fabio. Te agradezco muchísimo que hayas pasado por el auditorio de TICMAS. Hay un tema particular que en el aula uno tiene un montón de recursos cuando trabaja con alumnos. Recursos que hasta son corporales. Entonces, cuando uno pasa al aprendizaje en línea, ¿qué cosas tiene que cuidar? Porque tenés mucho menos recursos. Digo, menos recursos para interactuar, desde el tono de voz, la entonación, el uso del tiempo, la administración de otra clase, bueno, la administración de la tecnología propia del aula. Digo, en el aprendizaje en línea tenés otros recursos. Yo dije menos y me parece que fue una mirada un poco sesgada. Tenés otros recursos que no son los mismos de la presencial. Entonces, ¿qué cosas tenés que prestar atención para que se dé ese contacto y para que se dé el conocimiento entre la interacción entre estudiante y alumno, entre docente y estudiante? Bueno, lo primero que, digamos, sucede o que pasa o que considero que es importante es darle a entender a los estudiantes o a los participantes de una propuesta en línea que no son parte de una propuesta enlatada. Y llamo enlatada una propuesta que ya está escrita, que alguien una vez pone play y funciona, ¿no? No es eso. Nosotros nos preocupamos mucho de que los alumnos sientan, digamos, que llegan al campus y que los recibimos con calidez desde
el tono de hola, ¿cómo están? ¿Cómo les fue en la semana? Hoy está lloviendo. O sea, vamos poniendo notas de la realidad que nos conecta, que tiene que ver con el aquí y ahora, que los conecta a ellos, entre ellos, el tono en que uno escribe, con qué nivel de calidez, cómo está la escucha. Y es para nosotros, es como un salir al aire en vivo de la tele. Empieza una semana de trabajo y nosotros estamos revisando qué sucedió la semana antes para que en las consignas de trabajo se vea reflejado lo que en la nueva semana tenga que ver con la semana que pasó. Y como cada curso es diferente y como todos los grupos de alumnos son diferentes, siempre hay que ir modificando. Entonces, hay un trabajo, esto es lo que yo decía antes del trabajo artesanal, estar mirando el campus, entender lo que pasa y reflejar a través del escrito o a través de las imágenes o a través de las recomendaciones qué está pasando con esos alumnos y acompañarlos en su proceso. La educación en línea no la puede dar un robot. La educación, yo creo, o sea, espero que lleguen la inteligencia artificial por ahí, que nos ayude como docentes, porque me parece que ahí hay un potencial enorme cuando llegue, porque todavía hablo de inteligencia artificial y me refiero a una inteligencia que sea capaz de hacer una lectura de un texto abierto y de interpretarlo y de asistir al docente diciéndole: este alumno que escribió 20 párrafos está guitarreando. Este que escribió 20, en el párrafo, en la línea 5, está diciendo cosas interesantes. Y aquel está divagando y se fue de tema. Entonces, sería interesante, además, que la inteligencia artificial le diga al alumno: oiga, déjese de guitarrear, porque a veces en la relación personal con el alumno es más difícil decirle, usted está guitarreando. Pero en el supuesto caso que la inteligencia artificial se lo pueda decir, estaría bueno. Porque eso ordenaría y haría que las discusiones sean mucho más productivas y el docente, digamos, tendría como un ojo mucho más crítico viendo qué está pasando con sus alumnos. Fabio Tarasov, te agradezco que hayas pasado por el auditorio de TICMAS. Me voy a quedar con la palabra que dijiste más de una vez, que es la palabra desafío, que es una palabra que ha quedado, creo que en todas las respuestas. Y sabiendo que vos trabajás con Silvina Goldfischer, que es la coordinadora de contenidos de TICMAS, creo que es algo que se ve continuamente cuando ella habla con las contenidistas y los contenidistas, provocar ese desafío. Te agradezco muchísimo que hayas pasado por nuestro auditorio. Nada, un gusto. Muchas gracias.